En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, todos los ángeles custodios, rogad por nosotros. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con la clase de espiritualidad, estudiando cómo mortificar a nuestro cuerpo. Ustedes saben que el hombre consta de alma y cuerpo, y son conectados, ¿no? Y son conectados principalmente por los sentidos externos e internos, por los cuales entra pues la información, digamos, a nuestra alma. Por eso decía Santo Tomás de Aquino, no hay nada en el intelecto que no haya venido primeramente por los sentidos, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver hoy. Ya hemos tratado de los 5 sentidos externos, ¿no? La vista, el oído, olfato, gusto y tacto, y cómo mortificar a ellos. Muy importante, y hoy invocamos a San Gabriel de la Dolorosa. Es un santo que celebramos hoy, el 27 de febrero, quien tenía pues una juventud medio descarriada, ¿no? Entonces él, ¿cómo se llamaba? El enamoradín o enamoradizo, ¿eh? Entonces, por ser joven, guapo, podía bailar bien y muy alegre, muy sanguíneo, ahí de Asís, de Italia, de la misma ciudad de San Francisco. Y así, muy alegre, pues atraía a las muchachas y ahí bailando y tomando. Entonces, y así era como un antrero de sus tiempos, digamos, ¿no? Y 2 veces prometió Dios cambiar su vida, su conducta, cuando se enfermó gravemente. Y 2 veces rompió su promesa que había hecho a Dios, ¿no? Entonces, un santo para nuestros tiempos, ¿no? Entonces, y él recibió la gracia de su conversión un día en una procesión con la Virgen Dolorosa. Entonces, le miró y se quedó transfixo, digamos, así, de corazón, así. Y de modo que eso empezó su conversión y entró en la orden de los pasionistas, que en ese tiempo eran de los más penitentes, ¿no? Predicando la pasión del Señor y haciendo mucha penitencia. Sucede que luego muere joven, antes de 30 años de edad, pero ya santo. Pero narra en su historia cómo logró la santidad. Y es interesante porque pues vemos que primeramente la causa de su desvío fue su amor hacia los sentidos, ¿no? La lujuria empieza con la vista. David, el rey David, que compuso los salmos tan pues inspirados por Dios, que era el instrumento de Dios para comunicarnos tanta sabiduría, pues por no haber guardado la vista, viendo a su vecina, pues se encendió de lujuria, entonces mandó que la trajeran y se acostó con ella. Luego pues cometió adulterio, luego mató a su esposo, luego murió al niño, y nos dio el Salmo 50 expresando su arrepentimiento, al miserere mei Domine, ¿no? Ten misericordia de mí. Entonces, por no haber guardado la vista, llegó a ser asesino, ¿no? Entonces, así es tan importante. Entonces, San Gabriel de la Dolorosa también, dejándose llevar por sus sentidos, se desvió del buen camino. Y regresó al buen camino a través de sus sentidos también, por una imagen de la Virgen Dolorosa que le así hirió al corazón, traspasando su corazón con dolor y iniciando su conversión. Y luego escribió a un amigo que es tan importante guardar la vista, de no ver a las muchachas bonitas, que eso nomás enciende la lujuria y quita pues el fervor del espíritu. Que él dice que dirás, amigo mío, que me divertí bastante, pero de todo eso no me queda nada más que remordimiento y hastío, ¿no? De conciencia, es lo único que queda, porque los sentidos, lo que pasa por los sentidos pasa como un humo, pero el daño que puede hacer permanece para siempre, puede ser.
Entonces, y eso vamos a estudiar hoy por los sentidos internos de la imaginación y la memoria, ¿no? Donde queda lo que entra por los sentidos. Entonces, él habla de las penitencias que hizo, que le costaba mucho, ¿verdad?, hacer, pero siendo fiel a la regla, a las penitencias, mortificó su carne desordenada y llegó a ser santo. Tiene buen fin, muy bien. Ok, entonces, bien, ¿y qué más decía? De evitar así las ocasiones de pecado, donde hay bailes y licor y de ambos sexos, entonces siempre pues pone pues un peligro, ¿no? Y ¿qué más iba a decir? Y otra recomendación era de siempre tener a Dios presente. Ayuda mucho para guardar la castidad, saber que Dios está presente en cada lugar y en cada momento. Entonces, ¿cómo vas a ver cosas tan impuras? ¿Cómo vas a degradar a tu cuerpo y cometer actos torpes delante de Dios, delante de la Virgen Santísima, que ve todo lo que sucede aquí también, y en la presencia de tu ángel custodio? ¿Verdad? Así sucede, es la realidad. Entonces, pero otra vez, para que todos sepan que Dios está presente en todo lugar, a través de los sentidos, así aprendemos. Entonces, que haya siempre imágenes, ¿no?, en cada lugar, pues, de la casa, porque Dios está presente en todo lugar, ¿no? Entonces, es importante, especialmente si es un lugar de tentación, por ejemplo, de tener también, pues, una imagen ahí, en el cuarto, en el baño, pues, al lado del internet, ¿no? Si van a utilizar la compu, que le constituye una ocasión de pecado para muchos, entonces tener una imagen ahí, pues por encima, al lado, sabiendo que Dios me está viendo en este momento, ¿verdad? Y con tanta tristeza, ¿verdad? Bien, si uno ve cosas impuras. Bien, ok, entonces para inspiración al día de hoy. Bien, entonces preguntas de los sentidos externos, de cómo mortificarlos. Otra vez, si hacen una lista para Cuaresma, para sus hijos, pues una vez al día, pues voy a mortificarme. Tener una lista así es muy útil. Santa Teresita, y era una práctica, me acuerdo en la universidad, se vendían en la librería también algo para contar los sacrificios de cada día, ¿no? Para andar más conscientes de cuántos, ¿no? Entonces, por cada sacrificio se pasaba como un rosario, pero con así bolitas que se mueven y se quedan, ¿no?, para contar los sacrificios. Santa Teresita decía que aprovechaba mucho de esa práctica para ir contando sus sacrificios. Igual si los hijos tienen una lista, entonces ahí sí pueden anotar si han mortificado su vista una vez, su gusto, o del hablar, del oído, etcétera, ¿no? Bien, para andar más conscientes, para que no nos quedemos con buenas intenciones que nunca se llevan a cabo. ¿Ok? Bien, ahora llegamos a los 4 sentidos internos. Entonces, los sentidos internos. Los 4. Okay. Y 2 realmente no nos conciernan en esta plática: el sentido común y la estimativa. Porque funcionan como automáticamente. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cómo es que lo que sentimos por la vista, por el oído, tenemos como una experiencia, sentimos como una experiencia íntegra e inmediata, ¿no? No tenemos que procesar, está llegando información por mi vista, a ver, ¿qué es? Y luego por mi oído, a ver, voy a prestar, y si pongo, no, todo eso funciona automáticamente por el sentido común, ¿no? Y de inmediato, ¿cómo es que reaccionamos según nuestros instintos de saber qué hacer y cómo reaccionar en el momento? Por el sentido de la estimativo, ¿verdad? Que en el momento sentimos, es bueno o malo para mí, ¿no? Y nos apartamos o reaccionamos en el momento, ¿no? Entonces, esos funcionan más o menos automáticamente y no hay nada de realmente purificar, no está bajo nuestro control en ese sentido de estar consciente de sus operaciones.
Pero las otras dos sí, que son la imaginación y también la memoria. Y aquí se refiere a la memoria sensitiva, ¿okay? A diferencia de la memoria intelectual, ¿okay? Hay una conexión, pero los animales tienen cierta memoria sensitiva, ¿no? Reconocen que es el depredador que lo buscaba ayer y huye, ¿no? Entonces tu perro te reconoce, ¿no? Por las cualidades sensitivas, ¿no? Sensibles de tu olor, apariencia, ¿okay? Pero no es al nivel de conceptos, ¿bien? Y la imaginación. Entonces podemos no solamente recordar ideas, sino lo que vimos hoy en la mañana, ¿verdad? Hasta lo que hemos sentido, todo lo que pasó por los sentidos, tenemos cierta imaginación que permanece de esas cosas, ¿no? Bien, igual, por fuerza de la voluntad y el intelecto, podemos crear nuevas imaginaciones que no existen. Por ejemplo, el unicornio, por ejemplo, ¿no? Podemos imaginar muchas cosas creando las imágenes. Muy bien, entonces empecemos con la imaginación. ¿Bien? Y luego llegamos a la memoria. ¿Okay? Entonces, la importancia de la imaginación. Como igual tratamos de los sentidos externos, Dios nos hizo, y Dios nos hizo buenos, ¿verdad? Hizo todo bien en nosotros, de modo que debemos estudiar primeramente su dignidad. Porque ¿qué es un pecado? Un pecado es algo que va en contra de nuestro bien, en contra de nuestra naturaleza. No es un bien que Dios prohibió nomás para ser exigente, es un veneno. Entonces, es una degradación de la persona, el pecado. Entonces, que entendamos primeramente la importancia de nuestra imaginación, su dignidad, su nobleza. ¿Okay? ¿Y qué es su dignidad? Pues es primeramente, todo lo que aprendemos viene primeramente por la imaginación. A veces lo tomamos por hecho. 2 y 2 son 4, claro. Nosotros estamos en el segundo nivel de abstracción. 2, entiendo 4, 10. Pero el niño va a preguntar, ¿2 de qué? ¿Qué es un 2? Entonces, y hasta las preguntas matemáticas más simples, va contando con sus dedos, con los pajaritos, con imágenes, para abstraer al concepto de 2, ¿no? Un número. ¿Okay? Bien. Entonces, su dignidad es que es el canal por el cual pues, entra toda la información en nuestro intelecto. Y por ende, y como seres humanos, tenemos que aprender a través de los sentidos. Y por ende, el Señor siempre nos enseñaba a través de parábolas, como profesor, maestro por excelencia, ¿así? El divino maestro. Entonces, así me doy cuenta, ¿no? Doy una exposición filosófica, teológica, ideas muy claras, mis argumentos lógicos y ¿qué tal, no? Y pregunto a los niños que quieren que firme para probar que estaba en su asistencia en misa, ¿de qué trató el sermón hoy? No sé. ¿Te acuerdas de algún concepto abstracto? No. ¿No? Y el padre Daniel me gana porque empieza siempre con una historia, ¿no? Hubo un señor. Interesante, ¿no? Y de ahí empezamos, ¿verdad? Entonces, así ya saben que aprendí la fe como adulto, no como niño. Bien, entonces, pero la importancia es el medio, digamos, el medio de aprendizaje. Y el Señor, ¿cómo enseña? A través de parábolas. Y nunca les enseñaba sino por parábolas, dice en una frase, ¿no? Luego vemos en San Juan que daba más discursos explicando las parábolas, ¿no? A los apóstoles, a los que tienen ya más conocimiento, pero siempre empezando con una imagen y luego explicando esta analogía, parábola, ¿okay? Y ellas se quedan de memoria, ¿no? Y eso es también importante, es otro error de nuestros tiempos en cuanto a la catequesis, porque empezamos por los sentidos, ¿okay?
Y el primer paso de aprendizaje es la memoria, que vamos a estudiar enseguida, el cuarto sentido interno. Entonces, tenemos que memorizar primero, y eso es lo que hacíamos antes, con el catecismo de Ripalda, por ejemplo, ¿no? Aprendemos de memoria las respuestas, aunque no las entendamos por completo, no las comprendamos, ¿no? Entonces, pero es importante para que luego podamos reflexionar. Mientras hoy te enseño nomás cómo sentirte bonito y qué bonito es Jesús y la experiencia de compartir y qué bonito todo, ¿no? Y luego que recuerda de doctrina, de los mandamientos, de sus obligaciones, nada, ¿no? Entonces hay que empezar primero con la memorización, ¿ok? Bien, entonces esta es su dignidad. Y el Señor nos enseña a través de imágenes, y como contemplamos por la vista, el que me ve, ve al Padre. Él es la cara de Dios Padre revelada a los hombres. ¿Okay? Entonces, empezando con que nos llega a través de la imaginación. Ahora bien, la necesidad de purificarla. Precisamente por su gran importancia e influencia sobre todo el compuesto humano, la imaginación es una de las facultades que necesita más honda purificación. Puesta al servicio del bien, puede prestarnos servicios incalculables, pero nada hay que tanta guerra nos puede dar en el camino de la santificación como una imaginación exaltada que haya sacudido el yugo y control de la razón, dominada por la fe. Profundamente afectado por el pecado original, obedece con dificultad al impulso de la razón y de la voluntad, que no ejercen sobre ella un imperio despótico como sobre los sentidos externos, sino solamente político, que falla muchas veces. Por eso Santa Teresa hablaba de la imaginación como la loca de la casa, ¿no? Es que siempre hace mucho ruido y nunca se calla. Entonces nomás la puedes evitar, la puedes distraer con otra cosa, pero no está totalmente bajo tu control, ¿no? Okay. Y además, siendo más parte de nuestro cuerpo que de nuestra alma espiritual, está en el alma. Pero los animales que tienen ánima, así una ánima sensitiva y no intelectiva, entonces ellos también tienen imaginación y memoria, así al nivel sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya que viene por el cuerpo, el diablo, los demonios, pueden manipular también a la imaginación. ¿Okay? Entonces, en cuanto venga del cuerpo, ¿por qué soñamos como soñamos? Sueños tan raros que no totalmente, como dicen, disyuntados y así raros. Entonces, ¿por qué nos pasa así? Puede ser por lo que hayamos comido, ¿no? Entonces, comí algo muy raro, algo demasiado picante y ahora tengo sueños raros, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede ser por causas físicas, simplemente, y eso afecta a la imaginación. Puede ser también por el diablo, los demonios, como pueden manipular nuestro cuerpo, que es lo máximo que pueden hacer. Por ejemplo, en un exorcismo, en el caso de la posesión diabólica, ¿han tomado posesión del alma? No, solamente del cuerpo. Y los endemoniados describen su experiencia después de que se sentían como encarcelados, viendo lo que estaba pasando con sus sentidos externos, ¿verdad? Entonces movía su cuerpo, hablaba por su boca, pero ellos no podían nada. Pero no estaban pecando, ¿no? Los endemoniados. Y hay santos, como Santo o Beata Miriam de Jesús crucificado. Entonces una libanesa que fue matada por los musulmanes como niña y a quien el Señor resucitó. Entonces, pero le cortaron hasta el cuello. Entonces, el Señor la resucitó y tuvo una vida después llena de milagros y cosas extraordinarias, incluyendo la posesión diabólica que le sucedía de vez en cuando. Ella la presentía y la anunciaba a la comunidad. Hermanas, disculpe, si mañana empiezo a gritar blasfemias, pues nomás para que sepan que no soy yo, ¿no? Y así pasó. ¿Había pecado ella para que le entrara el demonio? No.
igual como Emilia Rose, ¿no? Que de la película tampoco había pecado. Era nomás algo que el Señor permitió para probar que el diablo existiera pues a todo el mundo, ¿no? Porque ya que salió por fin en una película, ¿no? Entonces era como víctima de sufrir esas tormentas, ¿no? Pero no estaba pecando ella, porque el diablo no puede entrar en la mente ni en la voluntad. Solo puede proponer cosas a la mente y a la voluntad a través de los sentidos y a través de la imaginación y la memoria, ¿okay? La memoria sensitiva. Entonces, ahí está, para que no nos identifiquemos con las tentaciones que nos llegan, ¿no? Sucede entre gente piadosa. Es que, padre, acababa de comulgar y me entraron pensamientos tan feos y perversos que nunca, blasfemias de la Virgen y cosas que nunca había dicho ni hecho ni imaginado. Entonces, pero me siento tan sucio y no te preocupes. Eso viene del chamuco, del diablo, ¿no? No viene de ti. ¿Okay? No te identifiques con la loca de la casa o te vas a volver loca también. ¿No? Pensando que no puedo controlar. No puedes controlar totalmente tu imaginación. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a ver de los remedios. Uno de ellos es simplemente no tomarla en serio, ¿verdad? Si tomas en serio y te molestas mucho por las moscas que te rodean, igual vas a perder la paz, nomás luchando contra moscas en cada momento. Y son moscas, ¿qué te pueden hacer? Nada. ¿Te pueden separar de Dios? ¿Los demonios? No. Entonces, que no, ni la loca de la casa, ¿ok? El pecado no es en el sentir, sino en el consentir. Y Santa Teresa dijo que le ayudó mucho entender la diferencia entre la imaginación y la mente, ¿ok? El diablo no puede leer los pensamientos de la mente, como puede leer la imaginación y como puede meter imágenes en la imaginación, ¿ok? No se identifiquen con ella, ¿ok? Es la loca de la casa. Bien, y vamos a ver luego la estrategia que nace de con esta loca, ¿ok? Bien. Los principales inconvenientes de una imaginación insuficientemente controlada es causa de disipación, de modo que uno nunca se concentre en lo que debe concentrarse, siempre anda distraído. Es causa de tentaciones y pecados, porque puede imaginar nuevos pecados o simplemente hacer presente la misma experiencia, ¿no? En cuanto a los sentimientos internos que uno ha tenido antes en sus pecados. ¿Okay? Entonces así puede hasta excitar pues, al cuerpo, ¿no? Entonces por eso hay que purificar a la imaginación. ¿Ya? ¿Convencidos? Excelente. ¿O no tienen ese problema? No tienen una loca arriba. Ok. La dignidad, dijimos peligros, que es incita a pecar, puede excitar hasta al cuerpo, haciendo experiencias pasadas otra vez presentes, ¿no? Y causa de disipación, ¿no? Si lo único necesario, como dice el Señor, es el recogimiento, de recoger todas nuestras potencias y concentrarnos en el Señor, estar en su presencia, permanecer en su presencia, como dice el lema de los carmelitas de San Elías, Dominus vivit in cuius conspectus sto, el Señor vive delante de quien estoy, ¿no? Siempre. ¿Okay? Entonces, eso es nuestra santificación, nuestro lema de santidad. Mientras, ¿no? El diablo, ¿qué hace? Diablo quiere decir divide. Siempre divide hasta nuestra atención en miles de cosas inútiles y pecaminosas, ¿no? Y así nos gana por dividirnos interiormente, ¿verdad? Entonces, medios para purificar, ¿qué? Medios de purificación, y pone en el primer lugar la guarda de los sentidos externos. Guarda
de los sentidos externos. Entonces, ¿de dónde recibes la información? Pues su materia, digamos, la imaginación, de los sentidos. ¿Cuántos me van a decir que no? Es que me perturban muchos pensamientos lujuriosos que vienen a cada rato y tanta presión. Pero ¿cómo entraron en tu cabeza? Entonces, sí, es un tiempo hormonal muy difícil de la adolescencia. Ok, la carne tiene una gran parte. Pero ¿qué hiciste durante el día? ¿Estabas viendo cosas impuras? ¿No guardando la vista? Ahí se quedaron todas las imágenes que luego en la noche surgen de nuevo para perturbar al alma. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, porque la imaginación no la puede imaginar. ¿Okay? Entonces, guardar los sentidos externos. ¿Okay? Y además, ocupar los sentidos externos en otra cosa, que vamos a ver, creo que viene enseguida. Entonces, el segundo medio, cuidar la lectura. Dice la cuidadosa selección de las lecturas. Okay. Aquí podemos incluir, pues ya en sus tiempos, cuando lo escribió no existía el internet ni celulares. Okay. Incluyamos entonces todo lo de la tecnología, medios de comunicación, okay, y de cuidar así con mucha diligencia a lo que entre por los sentidos, ¿no? Que estamos leyendo. Eso provoca todas las imaginaciones. Más a veces que la tele, ¿no? La novela de lectura. Entonces, porque como estimula la propia imaginación. ¿Okay? Entonces, de tener mucho cuidado. Esas imágenes pueden permanecer para muchos años, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la lectura. Además de trasladarnos a un mundo irreal, lleno de sueños enfermizos, las escenas más apasionantes de aquella ficción literaria, o de programa de la tele o de internet, aparecen como fantasmas importunos a la hora de la seriedad y de la reflexión. Es decir, cuando ya estás para dedicarte a estudiar o rezar, otra vez regresan esas imágenes así nefastas. Alma aficionada a novelas, es casi imposible que pueda santificarse. Casi imposible. Bien, ok. Entonces, y el tercer medio, combatir la ociosidad. Que es la madre de todos los vicios. Bien. Entonces, combatir la ociosidad. Hasta Sodoma y Gomorra dicen que están eclesiásticos. Entonces dice que su primer pecado fue la ociosidad. ¿Cómo llegó a ser un pueblo sodomítico, practicando el homosexualismo? Eso indica mucha perversidad sexual. De que tuvieran tanto tiempo de nomás sentarse, de quedarse pensando en cosas lujuriosas y practicar perversidades. Pues es gente que no estaba trabajando, obviamente, ¿no? Entonces, si uno se dedica a su trabajo, ni habrá tiempo para pecar, ¿verdad? Y imaginar y entrar en este mundo irreal de fantasías, ¿no? Entonces, es combatir la ociosidad, tan importante. Y aquí, eso se conecta con el siguiente punto, que es ofrecerle objetos buenos. Vamos a poner ocuparla en lo bueno. Objetos buenos. Aquí está el principio. La imaginación no puede estar desocupada. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando, antes de convertirme, estaba en el proceso, investigué el budismo, primeramente, ¿no? Pensando que era más espiritual, como dicen, ¿no? Entonces, y leyendo por unos meses de cómo se hace su meditación y tratando de hacerla, su meta es la nirvana, que quiere decir la nada. Cuando me di cuenta por fin de eso, dije, pues ya conozco a la nada y no me llena, entonces ya voy en busca de el que es, ¿no? Entonces, pero entonces su meta es de vaciar la mente,
¿Okay? Eso es el problema también con la yoga. ¿Okay? Que no practiquen la yoga como una meditación. Si quieren ver en YouTube cómo estirarse, bien. Pero si quieren practicar la meditación, eso está mal, porque es este mismo tema oriental pagano de vaciar la mente. Porque para ellos el camino hacia Dios es de darte cuenta que tú eres Dios, que todo es Dios, porque todo es uno. ¿Verdad? Es un panteísmo, esa es la filosofía pagana oriental. Entonces no hay de purificarse, es nomás vaciarse y ser Dios, porque todo es uno. ¿Okay? Entonces, pero hasta ellos mismos, tratando de vaciar la mente, admiten, pero no la puedes parar. Entonces va a haber un río así corriendo siempre. Entonces la meta moral es de simplemente nunca aficionarse o apegarse a este río de imaginaciones. Siempre quedarse indiferente ante todo. Y en ese sentido es lo más contrario, aunque hay cierto asceticismo, ascesis en contra apegos, no es para apegarse a Dios. Y me acuerdo de una lectura, decían en un templo budista, el que dirigía la meditación, de repente dijo, Dios no existe. Y todos, ja, 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 ja. Luego, Dios existe. Ja, 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 ja. Porque la meta es, si te preocupas de la pregunta, ese es el problema. Que nunca te preocupes de nada. Que seas absolutamente indiferente, como estoico de alma. ¿Existe el infierno, el cielo? ¿No? ¿Verdad? Qué error, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo más contrario a la religión católica, que nos enseña que Dios es el amor infinito y nuestra perfección consiste en amarle con todo el corazón, la voluntad y con toda la mente. Por eso yo espero que aquí hagan una clase de yoga católica. Si quieren estirarse y relajarse, pongan meditaciones a la vez, música sacra, pongan imágenes de Jesús. Eso sería un éxito aquí, seguramente. En Guadalajara se podría todavía. Bueno, entonces, y así inculcar la meditación en la gente, ¿ok? Bien, ok, ocuparla en lo bueno. Entonces, hasta ellos mismos, y hubo un experimento, me contó un filósofo de la universidad, que para ver cómo funcionan los sentidos externos e internos, a ver si apagamos todos los sentidos externos. ¿Cómo? Pusieron a alguien como suspendido en algo con un gel o no sé qué, donde un lugar encerrado donde no podía sentir nada por sus sentidos. Todo estaba como cerrado. ¿Y qué pasaba con la imaginación? Nada, lo contrario. Inventaba un montón de imaginaciones para suplir, porque no hubo materia, entonces iba más loca. Entonces, no podemos parar a la imaginación, ¿ok? Desocupada no puede estar, por ende, hay que ocuparla en algo, otra cosa. Es como criar a un niño, ¿verdad? Es tan inquieto, tiene mucha actividad, mucha energía. Entonces le puede decir, cállate. No muevas. No, vas a, ok, ¿quieres jugar? Aquí hay algo bueno, para que no destruyas a la casa. Ok, destruye a esto que ha de destruirse, ¿no? Entonces, siempre trates de, con el control político, no despótico, ocuparlo en otra cosa que es bueno, ¿ok? Entonces, igual con la imaginación, cuando en momentos de tentación, comento, si bien en tiempos de cansancio, uno hace bien en distraerse con otro placer. Porque si el cuerpo está fatigado y quiere un descanso y sentir un placer, buena suerte tratando de nomás orar. Que reces, ¿no? Y digas un Ave María. Pero también es útil simplemente de ocuparte en otra cosa placentero. Si es algo religioso, qué bien, mejor. Pero aunque sea ver algo de deportes o pensar en hacer compras o lo que sea para mujeres, no sé. Entonces, como peinarse o algo así. Ok, entonces, pero algo que te interesa, ¿okay? Que te da gusto. Y así, si la imaginación está ocupada en un gusto, no puede ocuparse en otro gusto, ¿no?
Eso es clave. Igual, si hacemos penitencia en un momento, si nos causamos dolor, ¿qué es el placer que estoy sintiendo? No existe. Es pura fantasía, ¿no? Entonces voy a regresar a la realidad de que no existe tal fantasma, tal imagen delante de mí. Entonces me voy a causar fantasma, quiere decir imagen filosóficamente, ¿no? Me voy a causar otro fantasma, otra imagen, otra experiencia sensible, y esa es la realidad. Y no pueden estar ambas, la ficticiosa y la real, al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, siendo prudentes, en contra de la lujuria, por ejemplo, ganamos por huir. ¿Okay? Entonces, huyendo, siendo prudentes de ocuparse en otra cosa. Y acostumbrarse a proceder siempre con atención a lo que se está haciendo. Aquí lo voy a poner en latín. Age quod agis. ¿Qué quiere decir? Haz lo que haces, no lo que harás. ¿Okay? Es el lema de santidad. Haz lo que haces. Age quod agis. Como tu agenda, ahí viene la palabra, ¿no? De agere. Entonces, de haz lo que haces. ¿Okay? Solo tenemos el momento presente. Y se conectan, como ven, ¿no? Si estamos en la ociosidad, ahí es cuando vamos al mundo irreal de fantasías que no existen. Pues ocúpate en una cosa buena, o haz lo que haces, que es el deber del momento presente. Ocúpate en algo, ¿no? Y presta atención a tu trabajo. Y hazlo por amor de Dios. Y así, por eso noté cuando visitaba el monasterio benedictino cerca del seminario, y no hay momentos libres realmente, ¿no? Hasta su tiempo de recreo, de comunidad también. Casi nunca tienen tiempo libre. Su tiempo libre es para estudiar o rezar, pero la regla determina cada hora del día, ¿no? Y así evita mucha ociosidad y muchos pecados, siempre haciendo lo que deben de hacer. ¿Okay? Y no conceder demasiada importancia a sus distracciones e impertinencias. ¿Okay? Entonces, vamos a poner no tomarla en serio. La imaginación no te puede hacer pecar. Todo lo que sientas no constituye un pecado si no lo consientes. ¿Okay? Entonces, de siempre pues, no darle mucha importancia. Se hace peor la tentación si nos preocupamos. Es la misma táctica que vimos del diablo, ¿no? Nos propone, cuánta gente anda con tanto miedo del diablo, ¿no? Y eso es exactamente lo que quiere. Es un terrorista. O yo digo, es como una chihuahua, ¿no? Que pone la cara, ¿no? Entonces, pero luego te das cuenta, pero es una chihuahua, ¿no? Así la podría pisar, no me puede hacer daño, pero toda su táctica es ponerse así, ¿no? Más grande que lo es. ¿Okay? Es siempre táctica del diablo, táctica del liberalismo, de la izquierda, siempre hace eso también, todo el mundo piensa así. Y luego optamos y pues no. Entonces tenemos que cambiar cómo piensan para que todo el mundo piense así. Ok, entonces de simplemente no tomar las distracciones en serio. ¿Okay? Es la loca de la casa y que va a coexistir con una... Hasta Santa Teresa describe, pues puede ser una oración elevada y sin embargo, pues la loca está haciendo su ruido. Pero la voluntad está fija en el Señor, hasta la mente misma, ¿no? ¿Okay? Bueno, ¿preguntas de esos puntos? Otra vez. Lo que dice de tratar de minimizar la figura o el pensamiento, la forma de idealizar al diablo, como dice, de repente pudiera caer en una especie de soberbia personal Okay. ese exceso de... Es buena pregunta si dice que podemos pecar por exceso
por presunción de que pues no voy a tomar las tentaciones ni el diablo en serio porque nadie me puede tocar, cuando en realidad el diablo es 1000 veces superior a nosotros en cuanto a su poder, a su inteligencia. ¿A poco no sería presuntuoso? Entonces, pero la base de nuestra confianza no somos nosotros mismos, sino la gracia divina. Entonces, por eso recuerda a la gente, es que un diablo me molesta y no sé qué. Estás en gracia, pues porque el mejor exorcismo es la confesión. Porque sabes que si tú estás en gracia, ¿sabe qué es la consecuencia de estar en gracia? ¿En qué consiste? Que Dios mismo habita en tu alma. Dios mismo, todopoderoso, omnipotente, que mantiene al diablo en su existencia, pues como un niño con un juguete, ¿verdad? Entonces, ¿a poco tienes miedo de una criatura cuando tienes al Creador en tu alma? Si tú estás bien con Dios, no hay nada de temer. Lo único de temer es el pecado. Entonces, esa es nuestra confianza y que honremos a Dios en todo lugar. Por eso, además de los sacramentos, recomiendo los sacramentales. ¿Okay? Entonces, el escapulario, la medalla de San Benito, la milagrosa, que San Maximiliano Kolbe llamaba la bala de plata, ¿no? Contra los demonios que huyen de esta medalla de milagrosa de la Virgen Santísima, que aplasta su cabeza. Entonces, si Dios está en el alma, si tienes un guardaespaldas, ¿verdad?, de 1000 soldados, ¿a poco vas a temer a fulano de tal? Pues no, estás bien, ¿no? Entonces, esa es la base de nuestra confianza. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, entonces la pregunta es cómo manejar, perfeccionar y mortificar lo malo y perfeccionar lo bueno de la imaginación con los niños. Pues me acuerdo del campamento, ¿no? Teníamos chicos de 12 a 15 años de edad y la regla número 1 era ocuparles siempre en algo. Tienen energía sin límite. Hay tiempo ocioso. Entonces vamos a hacer la lucha libre. ¿Quién quiere pelear? Algo para gastar su energía, primeramente. ¿Okay? Porque como adolescentes, si no están gastando su energía, van a tener más tentaciones de lujuria, ¿no? Especialmente entre los hombres. Entonces, de lo santo y de lo bueno. ¿Okay? Todo lo bueno se puede santificar, pero no tiene que ser necesariamente religioso. Por ejemplo, pues una clase de deporte, de artes marciales, de ir corriendo, de jugar fútbol. Es mejor que estar en la calle pecando, ¿no? O viendo cosas impuras en el internet. Ocúpenles en algo, ¿no? Además de sus estudios religiosos. Pero el número 1, diría yo, es ocuparles en algo bueno, sano o santo. Siempre ocupados, siempre ocupados. Cuando ya están nomás en su cuarto haciendo nada y tienen internet, adiós, ¿no? Más chiquitos, pues siempre ocuparles en algo bueno. Son de chiquitos, por ejemplo, pueden aprender cualquier idioma. Eso es impresionante. Estudié el griego, ¿no? Que tiene letra diferente y por un año entero. Y podía leer algo de las cartas de San Juan, que son muy sencillas cuanto a su estilo, e igual porque lo sabía del inglés, porque las había leído. Un año y pasado 3 meses se me olvidó de casi todo. Y un niño de 6 años en Atenas, ahí está, hablando el griego perfectamente en la calle con sus amigos, ¿no? Pues, ¿qué es eso? ¿No? Su mente es como una esponja que absorbe todo. Puede aprender el chino, puede aprender. Entonces, de niños, para alimentar su imaginación con cosas buenas, santas y educativas. Si tienen tanta curiosidad, pues que aprendan. Que lean libros de santos, historias de santos, películas de santos, que aprendan idiomas, ¿verdad? Y todo está en internet. Entonces, así pueden... ¿Cómo? Duolingo, pues hay un montón de recursos hoy en día, ¿no? Pero siempre ocupados, ¿no?
de su dogma ahí, aficionarse de las novelas hace casi imposible la santificación. Entonces, más bien las novelas frívolas, ¿no? O inútiles, mundanas. No, porque las novelas buenas, y eso es importante también, porque para distraerse, por ejemplo en la noche, ¿qué hago si no estoy viendo ESPN? ¿No? Es Cuaresma, no voy a ver al básquetbol. ¿Cómo descansar y distraerme para olvidarme de ustedes, ¿no? Por 1 hora para quitar el estrés y ya, ok. Entonces, en ese momento, ok, ESPN, no. Entonces, pero una diversión. ¿La Suma Teológica? Tampoco, no es el momento de estudiar tan intensamente. Entonces, lecturas de esto de los Hechos de los Apóstoles de América, impresionante, pero son como novelas, pero de santos, digamos, y es historia real. Entonces, leer de la historia militar, de las cruzadas, de todo lo bueno. Igual de literatura, en cuanto sea buena, con un buen moraleja. Por ejemplo, actualmente, pues distingo entre como Harry Potter y El Señor de los Anillos, porque el autor del Señor de los Anillos, Tolkien, entonces era muy católico y tradicional también, no quería nada los cambios litúrgicos, era muy de la misa de siempre. Entonces, se puede explicar la moraleja. ¿Es bueno tener mucho poder? ¿Es bueno saber cómo utilizar la magia? ¿O no? ¿O va a ser una tentación que te controla y te consume? ¿Qué es la moraleja del Señor de los Anillos? ¿Es bueno tener el anillo? ¿O es mejor destruir la ocasión de pecado? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes ganan la victoria? ¿Los más poderosos? ¿No? Como comenta uno al final de una de las películas. Qué buena memoria tengo. Pero dice, yo creo que son como están preguntándose, ¿por qué los hobbits, no? Son tan chiquitos, tan débiles y poco talentosos. Y uno comenta, tal vez Gandalf, que yo creo que son los pequeños de este mundo, ¿no? Ese es el tema cristiano, que Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo poderoso, ¿no? A los humildes para vencer a los soberbios, ¿no? Entonces se ve el blanco y el negro, lo bueno y lo malo son claros. Se presenta el mal, pero se vence, ¿no? Entonces, en cuanto pueden sacar una moraleja, ¿verdad? Buena de las virtudes naturales o sobrenaturales, adelante, ¿no? Mientras Harry Potter, ¿qué es el tema? ¿Gana por hacer el bien? ¿O a veces hay que hacer mal para conseguir el bien? ¿Sí? Y es mejor tener la magia para manipular a los demás y entonces no pierden tiempo en eso. Es presenta la brujería como atractiva, mientras el Señor de los Anillos la presenta, pero como algo de vencer. Y se pueden dar interpretaciones luego como Gandalf es como su ángel custodio. No siempre está presente, de repente aparece y luego se va. Como el ángel custodio siempre está presente, supervisando, pero no siempre se hace sentir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de repente llega un consejo del ángel bueno, ¿no? Entonces, pero traten de interpretarlo para sus niños también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero son los mejores, como el método de Montessori. Hay un libro que enseña la misa. No estoy totalmente convencido del método como educativo en cuanto no incluya disciplina, ¿no? Porque tenemos pecado original. Entonces no serás simplemente sigue tus intereses y tu curiosidad y aprenderás mucho, pero sí necesita orden y disciplina, ¿no? Pero enseña la misa, me acuerdo de un libro, y va por cada objeto religioso, el cáliz, qué significa cuando echamos un poquito de agua en el vino. No, y los niños tienen miles de ideas. Su imaginación es tan vivaz y es interesante si se entrena en lo bueno, en pensar por analogías de las cosas religiosas, pues tienen muchas ideas muy buenas, ¿no? Y así haciéndoles preguntarse es bueno, es el primer
paso en el aprendizaje también, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Ok, tenemos más 5 minutos. Empecemos un poquito con la memoria. Bien, la memoria es una facultad importantísima. Con ligereza imperdonable suele considerársela como el talento de los tontos, pero en realidad presta o puede prestar inestimables servicios a la inteligencia, de la que es su más poderoso auxiliar. Sin ella, nuestro espíritu sería como una vasija agujereada que siempre permanece vacía por mucha agua que se le eche. Para cierta clase de conocimientos, idiomas, historias, ciencias físicas y naturales, es absolutamente indispensable poseer una excelente memoria. ¿Okay? Entonces, igual trabajé en un asilo y hubo una sección donde les llevaba comida de Alzheimer's, ¿no? Y cada día pues, era la misma persona. Cada día era el primer encuentro. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué haces aquí? Bueno, entonces no puede aprender nada porque nada queda en la memoria. ¿Okay? Que puede ser una ventaja. Me acuerdo con una señora dándole los santos óleos y la Santa Comunión y, señora, ¿quiere confesarse? Sí. Bien. Pues dígame sus pecados. Silencio. ¿Quiere confesarse? Sí. Entonces, ¿se acuerda de algún pecado? Y, padre, no me acuerdo de nada. Y le dije, pues señora, nada más que sepa, recuerde que Dios la ama mucho y es muy misericordioso. Ya con eso, ¿no? Es mejor a veces olvidarse de las experiencias pasadas, ¿no? Entonces tiene cierta ventaja, ¿no? Cierta ventaja. Bien, ok, la necesidad de purificarla, pues ya saben, ¿no? Porque por la memoria, entonces eso voy a borrar desde aquí nomás para hacer de la imaginación. Muy bien, imaginación. Okay. Entonces esa era la imaginación. Bien, ahora la memoria. El cuarto sentido externo, su dignidad. Pues ya ven también es esencial para el aprendizaje. ¿No? Y vamos a ver, por ejemplo, si tienes muchas cosas de memoria, ¿de acuerdo? Y les doy ejemplos de cuando antes de que entré en el seminario, cuando igual trabajaba en una fábrica, un trabajo sumamente aburrido, de nomás arreglar cajas, ¿no? Entonces venían las cajas así, yo las ponía por una máquina que le ponía las cintas. Y después de como 5 minutos, oye, 8 horas de esto. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Pues voy a estudiar, pero no puedo tener un libro al mismo tiempo. ¿Pero qué sé de memoria? Pues sé el credo, el Padre Nuestro, Ave María. Ok, creo en Dios. A ver, ¿qué significa creo? Entonces, ¿por qué decimos en Dios o por qué decimos Padre Nuestro? Dios es mi Padre. ¿Cómo es mi Padre? Mi Padre me dio mi naturaleza. Yo soy su imagen y semejanza. Entonces, soy imagen y semejanza de Dios, soy su hijo por participar en la gracia, ¿no? Y Padre Nuestro porque llegué a ser su hijo a través de una comunidad, una familia que es la iglesia. Y así me ocupaba, ¿no? Entonces pensando en cosas más interesantes. ¿Bien? Si está en la memoria, igual. Otro ejemplo, un señor, se lo había contado, pero un señor ya a los como 30 y pico años de edad, pues no estaba tomando su fe muy en serio. Tenía unos hijos ya un poquito más grandes, el matrimonio se sentía pues, más difícil. Pues, ¿para qué es mi vida? ¿No? Entonces una crisis existencial y se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué me hizo Dios? Y de repente, porque tenía la buena catequesis de antes, de las monjas, Dios te hizo
para conocerle, amarle y servirle, y a través de ello salvar a su ánima. Entonces le ocurrió la respuesta. Era la primera vez que tomó la pregunta en serio y ya tenía la respuesta, gracias a su memoria bien formada. Mientras al pagano dice, ¿para qué estoy aquí? No sé, lo voy a googlear y a ver a dónde llegue, ¿no? Entonces me voy a cambiar de esposa, me voy a cambiar de familia, de país, ¿no? Entonces se pierde. Mientras, por la buena formación de la memoria, ya tiene la respuesta. Aunque no la entiende en el momento, después, para conocerle. De hecho, no lo conozco. ¿Dónde están sus libros? Voy a leer la Biblia, ¿no? Para amarle. Pues, ni le visito. ¿Cómo le voy a amar si no voy a misa, si no rezo cada día? Pues voy a empezar a rezar y platicar con él y servirle. Pues tengo, sí, tiempo libre. Entonces, a ver qué puedo hacer en mi iglesia. Ahí ahora es sumamente practicante y un hijo suyo ya es sacerdote, excelente sacerdote. Bien, ok, entonces de dignidad. La importancia para purificarla. Bueno, vamos directamente ustedes ya conocen la importancia, porque por la memoria uno puede quedarse resentido para toda la vida, nomás acordándose de experiencias tristes, ¿verdad? De daños que había sufrido de los demás, y se queda siempre triste, siempre melancólico, y pierde toda la vida nomás estando siempre resentido. Hay gente así, ¿no? Entonces, igual de los pecados. Es simplemente reflexionar, hay tantos pecados, tantas ofensas, y uno puede llegar a desesperarse. ¿Okay? Entonces, cargamos toda una vida de experiencias. ¿Qué hacer con ellas? Porque incluso las malas experiencias, hasta nuestros pecados, pueden ser ahora una causa de nuestra santificación. Si empezamos siendo más humildes, recordando pues, tantas veces que he ofendido a Dios, pésame de todo corazón. Entonces ahora voy a cambiarme, voy a empezar una vida nueva, voy a hacer la reparación de tantos pecados pasados. O si uno tiene tentaciones a la soberbia, nomás que se acuerde de la cosa más vergonzosa que había hecho en la vida. Pues yo sé de qué soy capaz, ¿no? Entonces, salvo por la gracia de Dios, ahí voy yo, ¿no? Entonces hubiera hecho lo mismo 1000 veces, ¿ok? Entonces, para ser humilde, para igual, qué hacer con las tristezas y heridas de la vida, cómo santificarlas, cómo dejarlas simplemente en el pasado, ¿no? Para que no regresen. Ya no existen esas experiencias. De hecho, estamos mandando a una señora a recibir ese tratamiento psicológico, pero de una buena psicóloga católica, que basada en esa es la psicología verdadera, ¿okay? Que les estoy explicando. Eso viene de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Es cómo funciona el alma, realmente, el cuerpo y el alma, las pasiones, emociones. Mientras la psicología falsa, moderna, es simplemente, sigue tus sentimientos. A ver, entonces, ¿a dónde van? No hay un fin, no hay una naturaleza, nomás siéntete bonito ahora es lo máximo. ¿Okay? Entonces, si sientes culpa, mejor cambiar tu conciencia, lo más fácil. Entonces, no definen ni qué sea el hombre, su fin, cómo esté constituido, nada. Ok, entonces, y les decía, entonces parte de ese tratamiento por los que han sufrido traumas, abuso, distinguir, porque la memoria y la imaginación hacen esas experiencias pasadas siempre presentes, ¿no? Siempre están viviendo con esa experiencia, hasta fisiológicamente, sienten de nuevo el abuso o algo. Entonces, ese tratamiento hace uno repasar toda su historia, pero con la memoria, viendo que sucedió en un tiempo pasado, que ya pasó, y luego sucedió una experiencia agradable. Y entonces, para cerrar la historia, ya pasó, y es algo para entrenar la memoria, de distinguir para que no se haga presente la misma experiencia, ¿no? Nadie ahora está abusándote, estás bien, estás seguro, y de
Toda la buena psicología es de cambiar la connotación, la perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, ¿no? Ok, entonces, pues ahí está la importancia de purificar a la memoria. Nomás se lo voy a leer y en la próxima clase explicar en más detalle. Pero los medios para purificarla, eliminar los recuerdos pecaminosos, ¿okay? Que primeramente pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que purgue, para que purifique la memoria, ¿okay? Porque es difícil. Entonces pide esta gracia siempre del Espíritu Santo y no vuelvas a pensar, resiste la tentación y otra vez, ocúpate en otra cosa, ¿okay? Para que no vuelvas a los mismos recuerdos pecaminosos. Porque de gozarse, eso es una cosa importante. Si uno toma gozo de nuevo, consciente al gozo en una experiencia pasada, pecaminosa, vuelve a pecar, ¿no? Entonces no es, si uno llega al confesionario, por eso decimos, sentir dolor, es así de los pecados pasados. Si uno llega al confesionario y sí, padre, pues lo pasé. No, pues anoche, padre, pues, salí con mis amigos y fuimos aquí. Oye, suenas muy alegre. No, es que sí, fue muy divertido, pero quiero confesarme. No creo. Con dolor, con arrepentimiento, te hace falta, ¿no? Entonces, pero si vuelve a consentir, eso digo, ¿no? A los que, especialmente con la fornicación, los que tienen muchas experiencias así de fornicación, entonces, pues, ¿qué sienten esos hombres después? ¿A poco no vuelven de vez en cuando a pensar en esa experiencia? Si sigue pagano, digamos, y mundano, entonces tú has plantado una semilla que crece una y otra vez en su memoria, ¿no? Entonces mucho cuidado. Que combatir los recuerdos inútiles, que solo fomenta la divagación de la mente, digamos, y su distracción. Combatir los recuerdos inútiles. ¿Okay? Y de olvidar por completo las injurias o desprecios recibidos. ¿Okay? Simplemente dejarlos en el pasado, ya no existen. Nadie te está insultando, hiriendo en este momento. Sigue adelante. Lo pasado, pasado está. Y recordar y cambiar la connotación, la perspectiva. Aprendí de eso en mi último viaje, ¿no? Fui por los Estados Unidos y las aduanas, las revisiones para subir al avión son pésimas, ¿no? Y muy invasivas, ¿no? Y como llegó hasta tocarme y me escandalizó y pasé como 3 días enojado sí, tratando de no consentir a la ira de que si lo viera en otro lugar. No, entonces, no. ¿Qué hizo Cristo? Fue una buena experiencia, ¿no? Pensé, ¿cuántas mujeres sufren eso cada día, ¿no? Nomás en el camión y alguien les toca inapropiadamente y... Ok, entonces son víctimas, yo soy víctima en ese momento también y ¿qué tal de mis pecados? Tal vez yo había hecho eso en la secundaria, no sé qué. Entonces ahora lo sufro como castigo. Y eso fue lo más consolador, de pensar que pues he cometido muchos pecados en mi vida. Entonces si Dios me castiga por una humillación tan fea como estuvo, pues si Cristo sufrió inocente tantas humillaciones y yo sufrí un pecadito, digamos, de humillación, pues qué bien para mi santificación, ¿no? Y solo así podía ya superarlo, ¿no? Pero cambiar el sentido. Si lo unimos a la pasión de Cristo, ahí está lleno de heridas. Aquí tenemos la capilla de los 7 dolores, ¿no? Cristo, su cuerpo lleno de heridas. ¿Okay? Entonces, que son la causa de nuestra salvación. Por sus heridas somos sanados. Entonces, ofrece esas heridas como víctima y puede salvar a muchas almas. ¿Eh? Por eso los santos se regocijaban en sus sufrimientos, en sus heridas, en sus llagas incluso, ¿no? Sabiendo que les conformaban a Cristo. Bien, recordar los beneficios recibidos de Dios y nuestra ingratitud para con Él. Sumamente santificadora es la práctica de recordar
y pensar en los beneficios de Dios y darle gracias. Eso cambia toda la perspectiva. Ok, sí has sufrido, pero ¿tienes la vida? Hay gente que no tiene la vida. ¿No? ¿Tienes la fe? Hay gente que no tiene la fe. ¿Tienes la gracia? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos? ¿Tienes dinero? A ver, vamos a la calle a ver cuánta gente no tiene familia, no tiene salud, no tiene ni el uso de su mente. Entonces, da gracias a Dios. Puedes salvarte. Y entonces, de pasar un tiempo cada día pensando en los beneficios recibidos, hace uno muy alegre, muy agradecido. Y si uno anda alegre, todo sale bien, ¿no? Si andas de buenas, ahí vas compartiendo las buenas con los demás, ¿no? Entonces, y ya más amable, con más inspiración y motivación. Y recordar los motivos de la esperanza cristiana, que es por último, pues Dios nos ama. ¿Y quién nos puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni el diablo, que ha de temer, ¿no? Entonces me espera la eternidad en el cielo, por un cerrar y abrir de los ojos de sufrimientos mixtos con momentos gozosos aquí, ¿no? Es nomás un momento que pasamos acá, y luego la eternidad, ¿ok? Y Dios quiere la salvación de todos los hombres. Murió por tus pecados que tanto te tormentan. Dios derramó su sangre. Al alma que piensa, ¿cómo me puede perdonar Dios si no sé si me perdone? A ver, ve al crucifijo. Dios se puso loco de amor, sufrió todo eso voluntariamente por ti, para perdonar tus pecados, porque quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Muere por amor de ti y dudas de su amor. Eso es lo que más le duele, que nunca hagas eso, ¿no? Entonces, para purificar la memoria, pensando siempre en la esperanza, ¿no? La misericordia de Dios, misericordia Domini in eternum. Las misericordias del Señor son para toda la eternidad, ¿no? Si las aceptamos humildemente, ¿no? Siendo humildes, arrepentidos, Él quiere la salvación de todos los hombres, ¿ok? ¿Bien? Ok, ahí dejamos la plática para el día de hoy. Si no hay preguntas urgentes. Muy bien. ¿Hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.